Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de Tierra Buena. Hoy estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y vamos a tener la oportunidad de comentar el Evangelio, reflexionar sobre él y también de las lecturas del 21º domingo de tiempo ordinario. Y hoy estamos muy contentos porque está el Padre Miguel Saloma. Padre Miguel, muy buenos días. ¿Cómo están? El Padre Jaime Paredes, muy buenos días, Padre Jaime. ¿Qué tal? Hola. Su servidor, el diácono José Antonio Tame. Y bueno, hoy el padre Jaime es el que nos va a hacer favor de iniciar esta reflexión y quisiera preguntarle si quisieras hacer una introducción inicial antes de leer el Santo Evangelio, padre Jaime. No vamos a la lectura del La Evangelio. lectura. Perfecto. Eh, pues vamos a leer el Evangelio de Juan. Ya sabemos, los últimos domingos hemos estado leyendo este evangelio, básicamente el capítulo 6, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien, gracias, estamos terminando el discurso eucarístico, el discurso del pan de vida con estos últimos versículos. Se va a concluir este capítulo 6 del Evangelio según San Juan y concluye precisamente con una adhesión, concluye con la respuesta de fe de Pedro, de los discípulos a quien Jesús les hace una pregunta directa. ¿Ustedes también quieren dejarme? Habla entonces ya de una relación de amor recíproco, una respuesta de amor de parte también de Pedro, que sin lugar a duda irá madurando, se irá consolidando esta respuesta de amor a Jesús. ¿Quieren ustedes dejarme? Simón Pedro tomó la palabra y respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Es este discurso eucarístico que se cierra en estos versículos con esta adhesión. Y vamos a descubrir que al inicio del Evangelio produce murmuración. ¿Quién puede admitir esto? Encontramos los elementos eucarísticos, encontramos la presencia de la palabra, las palabras que yo les digo son espíritu y vida. Y encontramos también esta realidad, esta experiencia. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Son los elementos eucarísticos. Dios alimenta con su palabra, Dios alimenta con su persona, su cuerpo y su sangre, la sangre del Hijo. Y precisamente en este ámbito es donde encontramos que para los discípulos, dice aquí, son discípulos los que de alguna manera han estado siguiéndole, encuentran eh, cierta cierta resistencia a este proceder de Dios. ¿Qué es lo que pudiera escandalizarles? Jesús dice, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes?
Parece ser que lo que les ha escandalizado es que ha descendido, que ha bajado del cielo. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Soy yo el que ha bajado del cielo. eh, y me doy en toda mi persona, mi carne y mi sangre, doy la vida. Y entonces esto les ha escandalizado, este detalle de no solamente de alguien que desciende del cielo, que viene de Dios, sino que además se da como alimento, se da como alimento. Entonces, estos dos elementos parecen ser, si pudiéramos profundizarlos un poco más, pudieran ser tremendos, pudieran ser difíciles, podrían producir cierta resistencia. Este Dios que desciende y el Dios que se nos da como alimento. Eh, este gesto de Dios es el que va a producir vida. Mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué significa que producen vida? Que, que va a producir en el ser humano la capacidad de responder ya desde el interior, ya no desde una ley puesta, ya no desde algunos eh, algunas normas o porque así lo esté instituyendo alguna reglamentación religiosa. No, cuando se dice que es espíritu y vida su palabra, es porque ha movido ya nuestro interior. Y entonces respondemos a Dios con toda libertad, aún desde nuestras flaquezas, aún desde que la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, que es la imagen en donde aparece pues la carne así como con sus solas fuerzas, ¿no? No podemos mucho desde nosotros. Eh, Desde ahí, cuando Dios habla a nuestro interior, cuando nosotros lo recibimos, cuando hay esa relación ya que empieza a emerger en nuestra vida, nuestra respuesta es verdaderamente libre, plena, tal vez lenta, tal vez un poco despacio, tal vez todavía hay que señalar algunas cosas de nuestra vida, pero empieza a producir esta vida, una vida que va germinando. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Sin embargo, ustedes no creen. Sí hay una resistencia. Parece ser que el adherirnos a Jesús es todo un proceso en donde pues nos vamos a ir encontrando con esta nueva forma de vivir. Por eso se habla de una nueva criatura, se habla de una nueva forma de vida, se habla de una transformación, se habla de una conversión, pero es porque Dios ha enviado su palabra, porque Dios ha producido este movimiento en nosotros. Ya después Jesús repite algo que ya habíamos visto en algún otro domingo. Por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es decir, el hombre tiene ya una dirección, ya puede caminar, ya puede tener un rumbo, ya se reorienta la vida, se reorientan las fuerzas, se reorientan las mismas dificultades que tenemos, se reorientan nuestras relaciones personales, todo se reorienta y empezamos a caminar hacia el Padre, empezamos a caminar hacia Dios. Concluyo pues diciendo que este texto entonces es precisamente una invitación a la adhesión desde lo más profundo de nuestro corazón, en donde empezamos a responderle a Dios con mucha libertad en medio de nuestra vida. Eso lo produce y eso es lo que yo creo que celebramos en la Eucaristía. La Eucaristía es, sin lugar a duda, este encuentro que alimenta nuestro espíritu y nos hace responderle a Dios desde otra plataforma. Ya no es solo desde algunos, desde alguna normatividad, sino nos hace ya responderle, pues desde la gracia, desde sentirnos perdonados, desde sentirnos confiados a Dios, desde sentirnos eh, que vamos caminando con Él, se responde ya desde otro punto de vista. Entonces, pues así concluye. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos, nosotros nos hemos adherido, creemos que tú eres el Santo de Dios, es decir, quien nos conduce finalmente al Padre. Por ahí sería un poco la reflexión de estas palabras de Jesús. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel. Mm, Pues yo tengo que confesar
que muchas veces en mi vida me he querido zafar. Muchas veces en mi vida he querido renunciar al proyecto de Dios. Esto me parece muy evidente en Pedro. Antes de ser San Pedro, Pedro tenía muchas dudas y muchos problemas con el proyecto de Jesús, ¿no? Vamos, hay un movimiento en el capítulo 6 de Juan, desde la multiplicación de los panes, que produce una felicidad enorme, que lo quieren coronar rey, que Jesús les reclama que no han profundizado los signos, sino que se han quedado con el bolillo. Ujú, Y luego un discurso de la sabiduría y un discurso de su carne y de su sangre, que a mí me parece que además de lo que significan teológicamente estos elementos de la sabiduría, de la carne, de la sangre, de la Eucaristía, me parece que también significan un movimiento de la relación que nosotros establecemos con Jesús. Primero, con mucha alegría porque Jesús nos da, nos da. Y luego tenemos que, como dice el Apocalipsis, que tragarnos el proyecto de Dios. Y cuando nosotros nos tragamos el proyecto de Dios, nos damos cuenta que es un proyecto muy amargo. No, no, dice el Apocalipsis, cómete el librito, será dulce como la miel en tu boca y ya te amargará las entrañas, te quemará por dentro, te transformará por dentro. Entonces, este movimiento de una felicidad, porque estamos con un Dios amor, y con un Dios que nos da todo, providente. Y cuando nosotros comenzamos a profundizar el proyecto de Dios, nos damos cuenta que la vida eterna pasa por la cruz, pasa por la cruz. Y eso no me gusta, no me gusta el que Jesús esté insinuando, insinuando eh, a veces gritando, a veces nos lo pone de mil formas para que nosotros veamos que la felicidad se encuentra en la donación. En la donación, a veces frustrante, frustrante. En la donación que no tiene un resultado evidente o inmediato, que no tiene un resultado inmediato. Es decir, yo no puedo decidir a qué horas Dios va a hacer fecundo mi trabajo. Ujú. A qué horas va a ser fecunda mi entrega. Es decir, yo no puedo ser Dios. Ujú. Eso es frustrante para mí, frustrante. Y esto me lleva al silencio, me lleva a la paciencia, me lleva a la contemplación. Ujú. Yo como Pedro, murmuro con mis amigos, con ustedes, murmuro de que no entiendo el proyecto de Dios o no quiero entender el proyecto de Dios. Es muy fácil creer en Dios, ujú. Es muy fácil. Pero este Dios de nosotros nos implica una toma de decisiones, implica voltearnos como calcetín, ¿no? En ujú. el sentido de nos pega en donde nos duele más, ¿no? Y esto hace que, pues, tengamos que tener una visión de fe, una visión de trascendencia, de contemplación, de silencio, de oración, de paciencia.
a veces dura muchos años, el poder llegar a sospechar lo que hicimos, ¿no? A veces nos da dulcecitos. Nos dice una persona, qué padre, encontré a Dios a través de usted o de ti. Nos da dulcecitos, pero en general es una cosa muy frustrante. La fe cristiana es muy frustrante porque nos exige una mirada de trascendencia. Es verdad que eso va a pasar, eso va a pasar. Lo ha demostrado Dios paso a paso de la humanidad, pero no cabe duda que si uno está en la tierra, con los pies en la tierra, la mirada atenta, uno como como que se queda muy desconcertado. Ahora, yo siempre digo que Pedro ya venía de eso. Señor, ¿a quién iremos? Las personas que se, se salen de la fe llegan a lo mismo que vivían antes de la fe. Yo no quiero llegar otra vez a lo que vivía antes de la fe. A pesar de que no me iba mal, no puedo decir que era un joven tirado a las drogas o al alcohol o frustrado o sin carrera. No. A mí no me interesa una vida sin sentido. No me interesa llegar a, si me salgo de la fe, llego a lo mismo que tenía antes de la fe. Ujú, Y antes de la fe era un sinsentido. La ujú, vida no tiene sentido si quito a Jesús de mi vida, y si quito a Dios de mi vida. No tiene sentido. No es un Dios o un Jesús que me da lo que yo quiero. Me da el sentido de la vida. ujú, Entonces, Señor, ¿a quién iremos? Porque ya conozco lo que hay fuera de ti. ujú. Eso me anima a seguir y a seguir y a seguir. Yo creo que por ahí va. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo para complementar esto, que se me hace muy rico todo lo que han comentado Padre Jaime, Padre Miguel, yo quisiera eh, comentar lo siguiente. En ese tiempo Jesús, pues, interpeló de una manera muy fuerte, ya no dice a los que lo seguían, ¿no? Pero a, a sus discípulos. Y los discípulos son los que se sorprenden de esta manera de hablar de Jesús, ¿no? Y yo creo que en diferentes épocas de la humanidad, en diferentes tiempos, y quizás más particularmente en el tiempo posmoderno de este siglo XXI, pues varios de los seguidores de la iglesia, que son los discípulos actuales de Jesús, en algunas posiciones o en algunas aclaraciones que hace la iglesia, dicen lo mismo que dijeron estos discípulos, ¿no? Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿No? Y se van, ¿no? Y dejan, y dejan a la iglesia como los discípulos del tiempo de Jesús, pues se alejaron de Jesús porque afirmaciones claras que decía Jesús les parecieron inaceptables, ¿no? No estaban abiertos a escuchar el mensaje completo de Jesús, ¿no? Les pareció muy bien el mensaje cuando era me da pan, cura a los enfermos, me dice que va a traer la salvación, ¿no? Pero cuando ya me dice que para eso tengo que comprometerme, porque la Eucaristía es un compromiso, ¿no? Jesús se queda con nosotros, pero yo me tengo que quedar con él. Entonces, cuando Jesús ya nos pide un compromiso de verdad, ahí es donde enfrentamos serias dificultades, ¿no?
Y, y yo creo que a veces, Padre Miguel, Padre Jaime, las personas decimos, es que la iglesia se tiene que actualizar, ¿no? Es que la iglesia tiene que seguir lo moderno, ¿no? Pero las verdades fundamentales de nuestra fe no están sujetas a las modas ni a las creencias sociales del presente, ¿no? Indudablemente, el mensaje de Jesucristo se tiene que ir adecuando y se ha adecuado N veces en la historia de la humanidad a la mentalidad, a las costumbres, a la manera de entender las cosas, pero no ha variado el mensaje, ¿no? Porque cuando algo es verdad, fue ayer verdad, hoy es verdad y mañana seguirá siendo verdad, ¿no? Entonces yo creo que este domingo es una gran oportunidad de reflexionar, queridos hermanos, cómo a veces Jesús me está hablando y me está pidiendo un compromiso, me está pidiendo una definición y a veces yo digo que esa manera es intolerable, ¿no? Que yo no puedo seguirla. Padre Jaime, Yo le dejaría ahí. ahí le dejarías. Padre Miguel. Yo creo que está dicho lo que tenía que decir, Ujú. pues ahí le dejo. Perfecto, muchas gracias. Yo nada más quisiera agregar, porque a mí esta lectura que vamos a leer hoy de la carta de Pablo a los Efesios, del capítulo 5, si no la leemos detenidamente nos puede como saltar un poco, ¿no? No la voy a leer todo, pero esta lectura, queridos hermanos, habla Pablo de la relación que debe haber entre esposo y esposa, ¿no? Entonces, así interpretémosla. Está hablando Pablo de la relación que hay entre el esposo y la esposa. Y cuando Pablo dice que las mujeres respeten a sus maridos porque el marido es cabeza de la mujer, no está hablando de una sumisión, está hablando de una mutua entrega en donde el amor de Jesús se pone en medio de la pareja, ¿no? Entonces, no querramos interpretar esta lectura con una visión muy, ¿cómo podría? Misógina, esa es la palabra. No, no, no. Para nada Pablo está hablando de esa manera. Pablo está equiparando el amor de Cristo a su iglesia con el amor que debe haber en el matrimonio entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Y entonces con esta interpretación van a ver que estos versículos son maravillosos y son una invitación a la unión, a la comprensión y al trabajo mutuo y constante entre el esposo y la esposa. Pues muy bien, queridos hermanos, esa es nuestra propuesta para las lecturas, principalmente el Evangelio del siguiente domingo. Esperamos que sea provechoso para ustedes. Les pedimos que si les gustó esta reflexión, en donde está el pulgar hacia arriba, opriman clic y que nos hagan favor de compartir este video, como ya algunos de ustedes nos hacen favor. Les agradecemos siempre pues el favor que nos hacen de vernos y escucharnos. Y si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.